Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los eventos más traumáticos, pero también más transformadores de toda la narrativa del Antiguo Testamento, el exilio. Es de verdad un momento de colapso total, pero, y aquí está lo interesante, también de una increíble reconfiguración de la identidad. La crisis del exilio nos pone frente a una pregunta fundamental, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando todo lo que define a una nación, sus cimientos físicos, sus símbolos, simplemente desaparece? Y esto no es una pregunta abstracta, para nada. Es el corazón mismo de la historia que estamos explorando. Entonces, para poder entender la magnitud de esta crisis, lo primero que tenemos que hacer es ver qué fue exactamente lo que se perdió. Vamos a enfocarnos en cómo se cayeron casi al mismo tiempo los fundamentos del reino. Miren, el colapso no fue algo de un día para otro, ¿eh? Fue más bien como una cascada, un efecto dominó. Todo comienza con la división interna que, claro, debilita el reino y lo hace vulnerable. Primero llega la presión del imperio asirio. Después, el avance imparable de Babilonia. Y el resultado final ya lo conocemos: la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y la deportación de toda la élite. Un colapso geopolítico en toda regla. Pero, ojo, que la derrota militar es solo una parte de la historia. Lo que es realmente interesante aquí es el colapso simbólico. Se pierden tres pilares que eran, bueno, fundamentales. Primero, la tierra, que se veía como el cumplimiento de una promesa divina. Segundo, el rey, esa figura del ungido que garantizaba el orden, la soberanía. Y tercero, el templo, el lugar físico donde se creía que residía la mismísima presencia de Dios. Y claro, esta pérdida va muchísimo más allá de lo político o lo militar. Lo que desata es una crisis mucho más profunda, una crisis teológica y, la verdad, existencial. Pensemos un segundo en el peso de estas palabras. A ver, si la tierra era la promesa y ya no está, si el templo era el centro del universo y ahora está en ruinas, si la monarquía era la garantía de estabilidad y el rey está en el exilio, es que cada pilar de su visión del mundo se había hecho pedazos. Y esto inevitablemente nos lleva de cabeza a la pregunta: si todo lo que daba sentido y estructura se ha desvanecido, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo sobrevive una cultura, una fe, una identidad en medio de un vacío tan absoluto? Y es justo aquí donde la historia da un giro que es de verdad fascinante. La respuesta a esa crisis no fue la desaparición, sino una de las transformaciones de identidad más profundas que se han visto en la historia. Se pasa de una identidad anclada en lo físico a una anclada en lo intangible. El contraste es que es radical. Antes del exilio, la identidad se definía por cosas que se podían ver y tocar: el territorio, un gobierno propio, un edificio específico. Después del exilio, la identidad se reconfigura totalmente en torno a lo que no se ve: la memoria colectiva, el estudio de la ley y la preservación de los textos sagrados. Y bueno, ¿cómo se logra esto en la práctica? La comunidad aprende a existir sin soberanía política a través de tres prácticas que se vuelven clave. Primero, la memoria de su historia se convierte en un acto central, casi un acto de resistencia cultural. Segundo, la ley deja de ser solo un código legal para convertirse en el objeto de estudio que une a la comunidad. Y tercero, los textos, los que contienen esa historia y esa ley, se empiezan a preservar con una dedicación absoluta. De todo este proceso nace un concepto totalmente nuevo: el pueblo del libro. Para la época, esta es una definición de identidad revolucionaria. Una comunidad ya no necesita fronteras, ni un ejército, ni un rey para saber quién es. Su patria ahora es un texto. Su soberanía reside en la memoria y en la interpretación. Entonces, el punto crucial aquí es este: la catástrofe del exilio no fue el final de la historia de este pueblo. Al contrario, fue el catalizador que la obligó a reinterpretarse. La pérdida física forzó una profundización espiritual e intelectual que al final aseguró su supervivencia y moldeó su futuro de una forma completamente nueva. Y toda esta transformación nos deja con una pregunta flotando en el aire, una que resuena a través de los siglos. Cuando se ha perdido el hogar, cuando se vive en la diáspora, ¿es posible mantener viva la esperanza? ¿Puede la esperanza sobrevivir e incluso florecer lejos de casa? Esa va a ser la base para nuestro próximo análisis.